Gracias, congresista Bartra. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. El congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidenta, a mí me hubiera gustado que la propuesta, y quiero sugerir que se complete la iniciativa, que me parece bien y que vamos a apoyarla. Esta es una norma de desarrollo del artículo 35 de la Constitución, que establece a través de los mecanismos o las instituciones a través de las cuales los ciudadanos canalizan su participación en la vida política del país. Y habla de partidos políticos, de movimientos y a través de alianzas, movimientos y alianzas, y la remite a ley. Lo que siempre hemos cuestionado es el segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución, porque ahí surge justamente esta desconexión con la transparencia y con la rendición de cuentas que deben tener aquellas instituciones que tienen una vocación o que le ofrecen al ciudadano la vocación de permanencia, la vocación de poder conectar esa voluntad popular en voluntad estatal. Eso es lo que siempre han sido los partidos políticos. Entonces, cuando en el segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución se establece que los partidos tienen que ser transparentes y que tienen que tener información económica adecuada, los movimientos regionales y los movimientos locales han entendido que ellos no tienen la obligación de rendir cuentas. Y por eso vemos que hay estas grandes apuestas locales, estas cotizaciones de candidaturas que conspiran contra lo que debe ser la legitimidad del sistema político, porque lo atomizan, porque desnaturalizan el sentido que debe tener una organización política, la vocación de permanencia en el tiempo, la predictibilidad que deben tener sus principios, su organización, para que los ciudadanos puedan adherir a participar en ellos, para canalizar lo que dije en su momento, su voluntad estatal. Por eso a mí me gustaría sugerir, Presidenta, que podamos agregar como desarrollo, agregar al dictamen una precisión. Fíjese en lo que dice el segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos. Solamente los partidos políticos. Entonces los movimientos, como no están expresamente obligados por la Constitución, encuentran el camino más adecuado, algunos inescrupulosos, de participar en la vida política. Y no hay que olvidar que a partir del 2003, cuando hicimos la gran reforma de crear esta instancia subnacional de los gobiernos regionales, los legisladores de ese entonces obviamos, entregamos atribuciones, entregamos competencias, pero no incorporamos un control político. Y lo que pasa, Presidenta, es lo que creo que es un problema estructural. Lo que pasó en Ancash, lo que ha pasado en Tumbes, lo que ha pasado en Cajamarca, lo que ha pasado en Huancavelica, es porque esa instancia que creamos de los gobiernos regionales han rebasado los controles legales, Si usted ve las cuentas del gobierno regional de Ancash, del señor Álvarez, los informes de Contraloría decían que no pasaba nada, que eran gestiones honestas. Y porque el legislador de ese entonces, y me incluyo yo en la autocrítica, cuando le entregamos estas atribuciones y competencias a los gobiernos regionales, porque además, inspirados en un principio que en mi partido siempre ha adherido, el creer y entender que el mejor mecanismo de democratizar la vida política de la sociedad es a través de la descentralización. Y encontramos que el camino adecuado eran los gobiernos regionales, pero no le pusimos controles constitucionales. Congresista Velázquez, la congresista Bartra le está pidiendo una interrupción. No la había visto. Con mucho gusto, congresista. Primero, disculpe, y segundo, con mucho gusto. Gracias, 20 congresista minutos. Bartra. Es un minuto la interrupción, pero yo le puedo ofrecer 20. Gracias, congresista Velázquez, es usted muy generoso. Congresista Velázquez, en el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas está taxativamente señalado en el tercer párrafo, que los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance provincial y distrital presentan ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios en un plazo de 6 meses contados
tienen que presentar información financiera, congresista. Esto está en la ley de organizaciones políticas, está señalado. Lo que usted está en este momento haciendo una explicación y que me parece válida, justa, lo que ha pasado en Ancash, particularmente lo he conocido íntegramente, sin embargo está hablando de la gestión, no de la elección. Y la gestión, que duda cabe, necesita pues controles que impidan los hechos de corrupción que hemos visto, que si bien es cierto, tienen un origen en una elección, esta elección sí ha estado sujeta a reglas claras que están en la Ley de Organizaciones Políticas. Por otro lado, nosotros hacer una modificación como la que usted plantea, que por cierto me parece válida y que ayudaría muchísimo a la transparencia en el origen y la administración de los fondos de los partidos políticos y de otras organizaciones, requeriría una reforma constitucional que impediría que nosotros podamos tener una legislación que necesitamos para las elecciones del 2018. Gracias, congresista, por los 20 minutos, pero fue poquito nada más. Y creo que no me he equivocado cuando hablaba de sí hay controles, pero legales. La Contraloría puede entrar a auditar la gestión de un gobernador regional, un fiscal de prevención del delito, un procurador anticorrupción. Pero lo que hemos visto en la realidad es que esos controles legales han sido rebasados. ¿Saben por qué? Porque no hemos establecido controles constitucionales, que es otra cosa. Es otra cosa. Y lo hago como reflexión. Porque un ministro, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que maneja el 10% del presupuesto del gobierno regional de Lambaye, que el ministro, cuando es emplazado por el Parlamento y no quiere venir, lo interpelamos, lo censuramos. Lo podemos procesar por infracción a la Constitución y por delito de función. A ver si un gobernador regional, ni siquiera, a veces cuando lo citamos a una comisión ordinaria, ni siquiera asiste. ¿Saben por qué? Porque no tenemos una herramienta constitucional de control. Entonces nosotros, yo tenía, y de hace años atrás he presentado un proyecto de ley para que los gobernadores regionales puedan ser incorporados en el artículo 99 de la Constitución como altos funcionarios del Estado y que sean pasibles de ser interpelados por el Congreso. Por eso es que nosotros lamentablemente cuando hemos visto esos casos de Tumbes, de Cajamarca, de Ancash, hemos sido solamente espectadores de ese proceso. Y hemos actuado a la hora undécima. ¿Por qué? Porque faltan controles constitucionales. Y cuando hablo ahora de la rendición de cuentas de los movimientos regionales es porque ese control político que tienen los movimientos regionales, el procedimiento de control no es el mismo al de los partidos políticos. Entonces, por eso, Presidenta, eso era mi sugerencia. Yo voy a apoyar porque los movimientos locales lo único que han hecho es inspirarse en principios que erosionan la legitimidad que debe tener un sistema político. El sistema político, todos los sistemas tienen que tener una vocación de permanencia en el tiempo, de conectar intereses colectivos en forma permanente, que los ciudadanos adhieran por esa vocación. Y los movimientos locales, como bien lo ha dicho la congresista Bartra, por el propio mandato de la ley, los movimientos locales se extinguen inmediatamente terminado un proceso y se acabó la obligación, inclusive hasta con los electores. Y como ya hemos estado tratando el tema de la subrepresentación, lo que hacen este tipo de movimientos es conspirar contra los criterios de unidad y de predictibilidad que deben tener el sistema político. Por eso es importante esta iniciativa y va en el camino de eso. Si no discutimos esto, Presidenta, si no discutimos esto, y era en coherencia con lo que yo había venido sosteniendo con respecto a la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, era justamente en ese sentido. Vamos dándole contenido al sistema de representación. Vamos dándole contenido al sistema de representación y me parece que esta medida es importante para apoyar a que los ciudadanos puedan canalizar a través de instituciones serias, que tengan una vocación de perdurabilidad y permanencia en el tiempo, el camino adecuado para que ellos puedan canalizar sus legítimas expectativas y que el Estado también las pueda atender en forma institucional, asociada y ordenada. Gracias, Presidenta. Congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Definitivamente este importante proyecto de ley le va a dar la seguridad que piden todos los peruanos con referencia a los movimientos regionales. Yo comparto totalmente la opinión con mi colega Javier Velázquez Quesquén, y quien le habla es representante de la región de Ancash, y bien sabe pues cómo hemos sido azotados por el tema de corrupción. Y me parece que en estas próximas elecciones
existe todavía un vacío y esto genera pues un malestar y preocupación a la población ancashina en general, porque todavía los movimientos regionales como el que actualmente presidió César Álvarez, todavía está vigente. Tenemos también el movimiento de Waldo Ríos, que de la misma manera también está vigente. Tenemos a un recién liberado Juan Calderón, que está con el mismo movimiento, y definitivamente necesitamos cerrar brechas, necesitamos poner candados a estos movimientos regionales que le hacen daño al país. Es por eso que creo que este es un paso importante, pero debemos ir más allá a buscar una verdadera reforma. Quizás de repente pensando ya en el 2021 cerrar definitivamente aquellos movimientos regionales que solamente han venido haciéndole daño al país y especialmente pues con el tema de corrupción. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Domínguez. Congresista Mulder. Presidenta, le agradezco. Sumarme a las propuestas que han hecho la mayoría de los colegas parlamentarios en el sentido de que nuestra comisión y nuestro Congreso creo que debe procurarse el cometido de fortalecer la representación política. Y creo que este es un esquema importante que lleva a que evitemos uno de los males nacionales en función de la política, que es la atomización de organizaciones alrededor de personas que son en realidad grupos de compadres o gente que tiene cierto dinero y que aglomeran en su ansia, en su búsqueda de poder o de puestos públicos a incondicionales o personas incluso de dudoso pasado. Esto creo, Presidenta, entonces sí debe ser abordado de una manera valiente, porque probablemente vaya a haber oposición, probablemente vayan a haber lobbies, muchos alcaldes que tienen recursos económicos van a pelear en contra de esto, van a decir que se está yendo en contra de la participación política, etcétera. Pero un país ordenado es un país que tiene organizaciones nacionales y en este caso organizaciones regionales, porque hay gobiernos regionales que se han consolidado, y eso debe ser uno de los cometidos que nosotros impulsemos. Quiero decir además como referencia, Presidenta, que la discusión que hubo y que generó incluso algunas rupturas, enconos, pataletas en el Congreso, en el sentido de que la reforma electoral debía ser un nuevo código que totalizara todo, eso es justamente lo que se busca hacer cuando no se quiere hacer. Es decir, si uno quiere, por ejemplo, modificar 20 artículos del Código Civil, no va a traer el Código Civil completo de nuevo, en donde la mayoría de los artículos los repite, solo que como ha metido o ha intercalado 2 o 3, entonces le tiene que cambiar de número. No se puede hacer así. Ese era justamente el planteamiento del grupo de trabajo de la reforma. Y van a todas partes diciendo que quienes lo que queremos es que la reforma salga rápido y por tanto no debe salir en un solo código, sino que tiene que salir tomando los puntos importantes, nos oponemos a la reforma. No es verdad, pues. Es un maniqueísmo y es una demagogia en la que caen muchos periodistas, porque la mayoría de los periodistas que hacen política no saben nada de política. Y entonces creen que el hostigamiento a los partidos políticos y a sus representantes y a los parlamentarios es un conjunto, es la tónica de todos los días para ellos. Entonces, Presidenta, yo creo que el ir seleccionando los 6 o 7 puntos medulares de la reforma y plantear las modificaciones es la reforma. No hay que repetir de nuevo lo que ya está escrito, los partidos políticos constituyen a la nación, ya todo eso ya está, hay que simplemente adecuarlo. Y en eso debemos ser también persistentes para que los órganos electorales, que son el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que son muy solícitos en enviar proyectos, en tratar de conducir las cosas, en hacer foros, todo con recursos del Estado, ¿no? Para orientar a los y presionar, en otras palabras, a los parlamentarios para que las cosas sean un determinado sentido que a ellos les parece bien, nosotros los rechacemos en función de esa estrategia. Aceptemos, por supuesto, lo que nos vienen a sugerir. Varias veces han venido, se les puede volver a citar, pero es un insumo más, como el de cualquier otro parlamentario. Y eso debe llevar, Presidenta, a que estas cosas las apuremos. Le agradezco. Gracias, congresista Mulder. Congresista Violeta, para concluir. Gracias, Presidenta. Tratar de ser muy breve. Solamente para señalar, el enfoque efectivamente de cualquier reforma en esta materia debería estar orientado hacia cómo se fortalece a los partidos políticos, ¿no? Desde esa perspectiva creo que el hecho de que se elimine a los movimientos distritales y provinciales es un avance. De repente no es lo óptimo, lo mejor que se podría desarrollar, sin embargo, efectivamente creo que es un avance. Sí quiero expresar también que dejo igual una duda. Ya la ley establece que el 5% es la cantidad de firmas que tienen que
presentar los movimientos regionales para poder inscribirse. Sin embargo, recordar que para el caso de los partidos políticos es 4 y ahí se estaría estableciendo una ley que es más exigente para el caso de los movimientos regionales. Y una cosa, en el ánimo solo de dejar constancia para efectos de lo que podría venir en el debate hacia adelante, estamos siempre permitiendo que los movimientos regionales en esta suerte de autonomía absoluta han ganado todo el espacio de participación o gran parte del espacio de participación a los partidos políticos. En el propio dictamen se da cuenta de cómo ha evolucionado la cantidad de movimientos regionales que han participado en los últimos años y la cantidad por ejemplo, en el número de municipios en los que ganó las organizaciones políticas ha evolucionado del 2002 al 2006 y al 2010 de 32 a 74 y a 212. Y en el caso de los municipios distritales y de las organizaciones políticas, ha pasado, en el caso de los movimientos regionales, de 54 a 114 y luego a 192. Es decir, la tendencia lleva a que sean los movimientos regionales quienes principalmente ganen los procesos electorales, y eso, entre otras cosas, y yo coincido con el congresista Velázquez, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Los movimientos regionales no tienen el nivel de fiscalización que tienen los partidos políticos. Los movimientos regionales existe, digamos, una serie de informes que dan cuenta de financiamientos no claramente develados en el caso de los movimientos regionales que existen en términos de fiscalización a los partidos políticos. Dejo solamente una idea en este sentido, Presidenta. Creo que una de las cosas que tenemos que comenzar a pensar es cómo generamos una vinculación más fuerte de adherencia entre el movimiento regional y los partidos. Porque claro, los movimientos regionales no tienen ninguna exigencia de visión programática, ideológica o política, cosa que sí lo tienen los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos que reconocer que gran parte de la dinámica en las agendas políticas regionales y los liderazgos regionales pasan por los movimientos regionales, pero los movimientos regionales también tienen que reconocer que necesita un sistema de partidos en el país y por lo tanto deberíamos buscar esa confluencia de esta suerte de casi alianzas obligadas que deberían existir entre los movimientos regionales y los partidos nacionales. Entiendo que eso no es exactamente lo que se está planteando aquí, pero no quiero dejarlo de soslayar. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Congresista Lapa, para pasar al voto, por favor. Gracias, señora presidenta. Saludar a todos los colegas. Yo quisiera señalar, precisar, reflexionando de que nosotros que venimos de las regiones, ¿por qué los partidos políticos han perdido la credibilidad? Algunos congresistas han señalado, en las elecciones municipales, regionales, poco o nada se ve la presencia de los partidos políticos. Eso es que realmente se han fortalecido los movimientos regionales. Y por otro lado, también hay que señalar en esta sesión de que el artículo 17 de la ley 28.094, la ley de organización política, establece de que en la ley actual señala de que en el inciso A, señala la organización de partidos locales. ¿Qué señalaba? Los ciudadanos de un distrito, si no están afiliados a ningún partido político, movimiento regional, tenían la opción de participar en las elecciones municipales, recabando 5% de sus electorados del último elecciones. Con ese requisito podían participar en las elecciones municipales, provincial o distrital. A ese se refería. Hoy en día, con este proyecto de ley, lo estamos derogando, ese dispositivo, ese derecho que tenían los ciudadanos. Ese es el espíritu de la ley que señalaba la norma actual. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo pongo en consideración, yo particularmente, yo voy a estar en contra de este voto, porque muchas veces en los distritos lejanos, a veces pues los partidos políticos ni siquiera llegan los dirigentes. Y lógicamente hay movimientos regionales también que están plagados de toda una corrupción y tampoco no quieren participar en elecciones municipales con tal movimiento regional.
Eso es lo que yo entiendo de esta norma que es vigente a la fecha. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señores congresistas, agradezco los aportes. Vamos a pasar al voto. Vamos a hacer una votación nominal del dictamen. Vamos a empezar por congresista Violeta. No, Mauricio, ¿no? Congresista Gilbert Violeta. A favor. Congresista Miguel Castro. A favor. Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Congresista Carlos Domínguez. A favor. Congresista Zacarías Lapa. En contra. Congresista Alejandra Aramayo. A favor. Congresista Nelly Cuadros. A favor. Congresista Rosa Bartra. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. A favor. Congresista Javier Velázquez. A favor. Conste la votación de la presidencia. Presidenta, faltamos nosotros. Falta. Perdón, congresista Glave, su voto. El congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla. En contra, vamos a presentar un dictamen en minoría. Gracias. Conste el voto de la presidencia. Ha sido aprobado por mayoría con 10 votos a favor, 2 en contra. Aprobado por mayoría. Habiéndose tratado todos los puntos en la agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación de acta. Los que estén a favor, sírvase levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones. La dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11:25.